En el antiguo Egipto, los gobernantes poderosos construyeron pirámides, templos y santuarios monumentales. Lejos de lo primitivo, las enormes estructuras como las pirámides de Giza fueron hazañas de la ingeniería capaces de alcanzar grandes alturas. En el periodo clásico, desde el surgimiento de la antigua Grecia hasta la caída del Imperio Romano, grandes edificios fueron construidos de acuerdo a reglas precisas. Los órdenes clásicos que definen estilos de columna y diseños de entablamiento siguen influyendo en el diseño de edificios en los tiempos modernos. En el periodo bizantino, después de que Constantino trasladó la capital del Imperio Romano a Bizancio en el año 330 después de Cristo, la arquitectura romana se convirtió en un estilo elegante de inspiración clásica, que utiliza ladrillo en lugar de piedra, techos abovedados, arcadas de medio punto y elaborados mosaicos. En el periodo románico, Roma se extendió por toda Europa. La arquitectura románica también con el surgimiento de arcos redondeados. Las iglesias y castillos de la época medieval temprana fueron construidos con paredes gruesas y muelles pesados. En la arquitectura gótica, los arcos monteagudos, bóvedas acanaladas, arbotantes y otras innovaciones condujeron a lo más alto. Fue la arquitectura más elegante. Las ideas góticas dieron lugar a magníficas catedrales como Chartres y Notre Dame. En la arquitectura del Renacimiento, un retorno a las ideas clásicas marcó el comienzo de la era del despertar en Italia, Francia e Inglaterra. Andrea Palladio y otros constructores buscaron los órdenes clásicos de la antigua Grecia y Roma. En la arquitectura barroca, en Italia, el estilo barroco se refleja en las iglesias opulentas y dramáticas con formas irregulares y ornamentaciones extravagantes. En Francia, el estilo barroco muy ornamentado es combinado con mesura clásica. Aristócratas rusos quedaron impresionados por Versalles en Francia e incorporan las ideas barrocas en el edificio de San Petersburgo. Los elementos del estilo barroco elaborado se encuentran en toda Europa. En la arquitectura rococó se construyeron edificios blancos agraciados con amplias curvas. Estos edificios de estilo rococó están elegantemente decorados con volutas y patrones geométricos delicados. En el neoclasicismo, la arquitectura tuvo un gran interés en las ideas del arquitecto renacentista Andrea Palladio. Inspiró un retorno de formas clásicas en Europa, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Estos edificios fueron proporcionados de acuerdo con los órdenes clásicos con detalles tomados de la antigua Grecia y Roma. La arquitectura Art Nouveau, o Nuevo Estilo, comenzó en las telas y el diseño gráfico, hasta extenderse a la arquitectura y al mobiliario de la época de 1890. Estos edificios a menudo tienen formas asimétricas, arcos y superficies decorativas con diseños curvos similares a las plantas. El Art Deco en la arquitectura se conoció por patrones en zig-zag, con líneas verticales que crean un efecto dramático en la época del jazz. Los estilos modernistas en la arquitectura han producido cambios dramáticos y asombrosa diversidad. Las técnicas de hoy en día incluyen arte moderna y la escuela Bauhaus acuñada por Walter Gropius, el deconstructivismo, el formalismo, el modernismo y el estructuralismo. El postmodernismo en la arquitectura creó una reacción en contra de los enfoques modernistas, dio lugar a nuevos edificios que reinventaron los detalles históricos y adornos familiares. Si miras de cerca a estos movimientos arquitectónicos, es probable que encuentres ideas que se remontan a los tiempos clásicos y antiguos. En la regulación jurídica. ¿Qué tanto la obra de arquitectura, los proyectos arquitectónicos y los planos respectivos son objetos de protección a través de las normas? En Colombia, el artículo 1 de la Ley 435 de 1998, por medio de los cuales se reglamenta el ejercicio de la profesión de arquitectura, define arquitectura como la profesión a nivel universitario, cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espacios, de construir obras materiales para el uso y comodidad de los seres humanos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente con un conjunto de principios técnicos y artísticos que regulan dicho arte. El ejercicio profesional de la arquitectura es la actividad desarrollada por los arquitectos en la materia de diseño, construcción, ampliación, conservación, alteración o restauración de un edificio o de un grupo de edificios. Este ejercicio profesional incluye la planificación estratégica del uso de la tierra, el urbanismo y el diseño urbano.
En desarrollo de las anteriores actividades, el arquitecto puede realizar estudios preliminares, diseños, modelos, dibujos, especificaciones y de documentación técnica. El artículo 4, numeral 9 de la Ley 400 de 1997, modificado por el artículo 1 de la Ley 1229 de 2008, define constructor como el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en arquitectura e ingeniería, bajo cuya responsabilidad se adelanta la construcción de una edificación. En el Convenio de Berna, artículo 2, numeral 1, los términos obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, tales como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, elocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas, las composiciones musicales con o sin letra, las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por un procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía, las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimientos análogos a la fotografía, las obras de artes aplicadas, las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a topografía, a la arquitectura o a las ciencias. Ley 23 de 1982, en sus artículos 39 y 43, donde se refiere en especial a la posibilidad de reproducir obras de arquitectura al disponer. Artículo 39. Será permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografías o películas cinematográficas las obras que estén colocadas de modo permanente en vías públicas, calles o plazas, y distribuir o comunicar públicamente dichas reproducciones u obras. En lo que se refiere a las obras de arquitectura, esta disposición solo es aplicable a su aspecto exterior. Artículo 43. El autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. Decisión Andina 351 de 1993, artículo 4. La protección reconocida por la presente decisión recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que pueden reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes: las obras de arquitectura, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo de la fotografía, las obras de arte aplicado, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. En primer lugar, es necesario reconocer el criterio que emanó de la sentencia C-871 de 2010, en la cual la Corte Constitucional se pronuncia sobre la exequibilidad del artículo 43 de la Ley 83 de 1992, según el cual el autor de un proyecto arquitectónico no podrá impedir que el propietario introduzca modificaciones en él, pero tendrá la facultad de prohibir que su nombre sea asociado a la obra alterada. Este artículo claramente consagra una limitación al derecho moral del autor, pues impide que el creador de un proyecto arquitectónico se oponga a la modificación de su obra, y deje como única posibilidad la facultad para que no se relacione con la obra que en principio le pertenece. La Corte precisa que la obra de arquitectura construida, los proyectos arquitectónicos y los planos respectivos son objeto de protección del derecho de autor, pero que su protección no puede conllevar a la vulneración o al menoscabo de otros derechos fundamentales, como el de la propiedad y el de vivienda. Se ve entonces sometido a un interés público o particular que permite la libre disposición de un bien sobre el cual se tiene el derecho de propiedad consagrado en el artículo 58 de la Carta Política. En 1994, el Ayuntamiento de Bilbao, España, contrata al reconocido arquitecto Santiago Calatrava con el fin de que realice el diseño de un puente vehicular y peatonal. El puente llamado Subisuri fue construido con éxito y la obra concluyó sin percance alguno. Sin embargo, el diseño de la construcción impedía que el acceso peatonal sea ágil y eficaz para los peatones, pues debían recorrer un transcurso mayor que impedía el acceso a una construcción que se elevó con posterioridad al puente.
Por tal motivo, el ayuntamiento y dos compañías constructoras, junto con el arquitecto del complejo construido, agregan una obra temporal al puente, lo cual mejoró el acceso y la movilidad. La obra fue conocida por Calatrava, quien aseguró que en caso de construirse una definitiva, se le iba a consultar, pues conllevaría la modificación del puente. Se construyó definitivamente una obra que provocó que se elimine una de las barandillas del puente, y con ello se modificó la construcción realizada por el arquitecto Calatrava. Decide entonces realizar una demanda en contra del ayuntamiento, las compañías y el respectivo arquitecto por infringir el derecho moral de integridad del bien alterado, y tiene como pretensión la suma de 250.000 euros como indemnización del perjuicio irrogado y que se regrese a un estado inicial de la obra que el diseño. Además de la publicación de lo ocurrido en medios nacionales e internacionales, el juzgado mercantil de Bilbao reconoció que existió una violación al derecho moral de integridad de la obra del arquitecto, señalando expresamente que la Ley de Propiedad Intelectual Nacional reconocía y protegía las obras de tal naturaleza y las prerrogativas que tiene el autor como creador de ella, entre esas las de exigir que se mantenga íntegra. No obstante, establece que se entiende lo anterior bajo el perjuicio a la reputación del autor, el menoscabo en su nombre y las expectativas legítimas que éste tiene. En otra parte, añade que se atiende a un interés general, que es el de permitir una mejor movilidad de los peatones. Por tanto, el juzgado decide negar las pretensiones del demandante. Sin embargo, el arquitecto apela a la sentencia proferida por el juzgado, y en la audiencia de segunda instancia se determinó que claramente existió una violación al derecho moral del autor, y que por lo tanto las pretensiones debían ser acogidas. Se reconoció la indemnización a Santiago Calatrava por los perjuicios morales, también la publicación de la sentencia, pero ello no conllevó a que se restablezcan las obras a sus condiciones iniciales. En el caso anterior, podemos notar la existencia de una protección al derecho moral de autor en obras arquitectónicas, que deben ser objeto de una consideración por ser una expresión del autor y de su capacidad creadora. No obstante, en el caso colombiano no ocurre de la misma forma, pues el arquitecto no puede impedir las modificaciones y en caso de que éstas se realicen únicamente podrá solicitar que su nombre no esté ligado a esta, lo cual resulta muy cuestionable, pues es él quien organiza la base y el sustrato de la obra que sería modificada. Por tanto, esa vinculación que se suprime podría no dar lugar a que exista indemnización alguna como reparación a algún perjuicio. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario reflexionar sobre el alcance de las obras y proyectos arquitectónicos, pues son una expresión de la creatividad del hombre que deben ser protegidas por la legislación nacional. Se tiene entonces una normatividad que permite conservar los derechos morales de las obras arquitectónicas, como se entiende en otros casos. En este, la protección se da según dos criterios, la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, pues no se puede entender por separado una de la otra. La obra ejecutada y materializada no se aleja de su origen bidimensional, por ello se reconoce la protección a planos, el proyecto y la construcción de la obra, lo anterior con ocasión a un alcance mayor a quienes las originan. La limitación que tiene este derecho bajo el interés general, particular y demás derechos constitucionales debería fijarse de una manera más equilibrada, que no conlleve a la exclusión del nombre de la creación por poder fijarse alteraciones sin consentimiento alguno. Resulta restrictivo el ámbito de protección del derecho, por tanto, lo idóneo sería incitar al diálogo de las partes, es decir, de quien tenga el derecho real de propiedad y de aquel que tenga el derecho de la obra que se materializará, pues no resulta proporcional que se desvincule el autor como creador primigenio con ocasión a modificaciones que puedan realizar el propietario.